¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este espacio donde hoy creo que vamos a afrontar un programa duro porque vamos a hablar de las realidades de la vida, que es precisamente el derecho a la vida, y hablamos de derecho. Pues derecho y vida, esos son los dos argumentos de nuestro programa. Ahí es nada, y comenzamos presentando a dos personas que nos acompañan por primera vez hoy en la tele, y espero que no sea la última. Diego García Paz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, encantado de estar aquí, María José. Muchas gracias por invitarme. Letrado jefe de Civil y Penal de la Comunidad de Madrid, académico y filósofo. Bueno, así es. Me gusta ser, digamos, tener varias vertientes para poder, aparte de trabajar en lo mío, pues también tener una vertiente de carácter intelectual, de carácter literario, porque además me sirve en buena medida de vía de escape. Quizá la filosofía, iba a decir, para escapar del derecho. Puede ser, también como base para entender el derecho bien, pero me sirve sobre todo pues para salir un poco de ciertos mundos oscuros. Sobre todo en la actualidad tenemos, creo, desde mi punto de vista, una sociedad que está un poco sumida en las penumbras, y la filosofía para mí, aparte de vía de escape, es como una especie de luz de guía. Ojalá se pudiera abundar más en los conceptos filosóficos y tenerla más presente, porque creo que es una buena orientación para saber por dónde debemos ir por el buen camino, ¿eh? Pero una filosofía crítica, es decir, que nos haga ser nosotros seres pensantes y críticos con lo que se nos quiere imponer, ¿eh? Creo que puede ser la vía de salida de muchos problemas. Me alegra, Diego, que haga esta defensa de la filosofía. Tuve la fortuna de tener una excelente profesora en el colegio que me hizo apasionarme por la filosofía, que normalmente a veces dices, pues es una asignatura, una disciplina que resulta árida, y es todo lo contrario. Nos ayuda tanto, nos enseña tantas cosas, así que hoy viene a presentarnos un libro que ya promete, desde el título, Un día más en el paraíso. Hablaremos de ello. Con la editorial, además, que es estupenda. Así es, con Torre de Lis, que hace unas maquetaciones que desde siempre, este es el cuarto libro de una saga, y siempre ha tenido un gusto exquisito. Ha sabido coordinar muy bien lo que es el texto con la ilustración de la portada y con la maquetación, de tal manera que cuando se lee, luego cuando el lector termina de leer el libro y va a la portada, entiende todo. O sea, es una cuestión que al principio aquí se ve un paisaje marítimo, sí, y se ve la expresión, el título, Un día más en el paraíso, pero después de leer verá a qué se refiere todo. Que no necesariamente es un mensaje directo, es un poco más subliminal, ¿eh? Porque hay veces que los mensajes quizá más, digamos, más potentes no son aquellos que se dicen de una manera expresa, sino que el lector, después de valorar todo lo que aquí digo, dirá, ¿aquí qué me están diciendo decir? Pues me están dando a entrever una realidad velada. Y este día en el paraíso en el que estamos actualmente, pues a lo mejor no es tan paradisíaco. Y por eso decimos que estamos todos en un día más en el paraíso, que mañana será un día más en este paraíso que tenemos. ¿Es un paraíso? Pues ahí está la pregunta. Si lo es o no lo es. Desde mi punto de vista es un poco discutible que estemos en un paraíso, ¿eh? Bueno, por lo menos cuestionarnos todo forma parte también de la filosofía, ¿no? Eso es, No dar exactamente. nada por hecho, cuestionar todo y luego llegar a nuestras conclusiones cada uno. Exactamente. Bueno, está con nosotros Nayeli Rodríguez, bienvenida, Nayeli. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Eres coordinadora nacional de 40 días por la vida. Os hemos visto recientemente en muchos medios de información, las imágenes muy potentes. Dice 40 días por la vida, precisamente es una asociación, ahora nos explicarás, que defiende, ¿no?, el derecho de todo ser vivo, ¿no?, a nacer. ¿Cómo surge tu relación con 40 días por la vida? Sí, efectivamente, 40 días por la vida es un movimiento internacional de oración y ayuno que surge en Estados Unidos y se empieza a expandir por todo el mundo. A España llega en 2016 y cuando empieza a expandirse realmente es a partir de 2019. Yo conozco la campaña porque inicialmente estuve haciendo un voluntariado como rescatadora en otro grupo y después de un año y medio me llega un vídeo de 40 días por la vida promocional diciendo que desde que existe el movimiento se han cerrado más de 100 abortorios, principalmente en Estados Unidos. Y para mí eso es un impacto impresionante porque después de ese tiempo en ese voluntariado que me encantaba como rescatadora, hablando con las madres, intentando ofrecerles alternativas para que no abortasen, aunque es muy bonito, había llegado un poco a ese punto de desesperanza, ¿no? De decir, bueno, pues gracias a Dios se salva
se salvan a veces estos bebés, pero ¿y qué pasan con el resto, ¿no? Porque es que por hora ves a 10 entrar, ¿no? Fácilmente. Entonces es muy impactante y para mí ese vídeo me hace pues, recolocar y entender todo desde mi fe, que es, bueno, pues la oración todo lo puede, ¿no? Porque Dios todo lo puede. Así que, bueno, estaban buscando una coordinadora en Madrid, me presento voluntaria, ingenuamente creía que había mucha gente postulada para eso, pero no, era la única. Es que nada es contracorriente, entonces... Efectivamente. Y bueno, después después de 1 o 2 años, me convierto en coordinadora nacional y ahora lo que hago es ayudar a otras ciudades a que sigan abriendo campañas frente a los centros de abortos, que es donde rezamos durante 12 horas consecutivas. Naciste en México, pero muy joven ya te trasladaste a Madrid. Tienes una formación y unos estudios muy variados. Cuéntanos un poco y compártelo con nuestros espectadores. Sí, efectivamente, llego a España a los 11 años, pero nací en Ciudad de México y desde entonces vivo aquí, aunque no he roto mi relación con mi país. Ni debes hacerlo. Y sí, primero estudié literatura general y comparada en la Complutense, después edición en la Autónoma y me dediqué durante 5 años a la educación educativa, de la que por desgracia salí horrorizada. Después estudié un máster en marketing, en comillas. Finalmente, con todo este apostolado pro vida, un máster en bioética en la Universidad Francisco de Vitoria y recientemente acabo de terminar un máster de antropología personalista en la Asociación Española de Personalismo. Eso me ha llamado mucho la atención, de hecho lo tengo subrayado, yo no sé si el letrado lo conocía, pero máster de antropología personalista, ¿verdad? No, de todas maneras es una cuestión muy interesante y muy especializada. Es el tema, me parece, ¿qué quiere decir este máster de antropología personalista? ¿Qué estudiáis ahí? Es una rama de la antropología filosófica, entonces intenta dilucidar la cuestión fundamental de qué es el ser humano, de qué es el hombre, que es ese sentido antropológico, pero además su corriente es personalismo, que básicamente es situar a la persona en el centro de estudio, también, por ejemplo, no solamente a nivel antropológico y filosófico, sino también a nivel ético, que para todo este tema de aborto, eutanasia, etcétera, un poco el eje es decir, bueno, pues la persona, ¿qué es la persona? ¿Qué es ese ser tan complejo? ¿Cuáles son todas sus dimensiones? Entendido como ser integral, no dualista. Y a partir de ahí pues se puede derivar una ética, ¿no? También el máster de bioética de la Francisco de Vitoria pertenece a esta corriente, entonces lo que dice es, bueno, pues si asumimos, entendemos que el ser humano, la persona, tiene un valor infinito e incalculable y por lo tanto una dignidad infinita, pues hay una serie de prácticas que se hacen hoy en día que no son éticas, ¿no? Como el aborto, la eutanasia o cualquier otra iniciativa que utilice a la persona o que no la respete en su dignidad. Antes de entrar en el programa hablábamos del término ética y bueno, hacía yo una referencia sobre una asignatura también que teníamos en la carrera, que era ética y deontología. Digo teníamos en la carrera que estudié yo, ahora mismo no sé cómo se ha reducido a 4 años y se sigue estudiando ética, deontología o no. De todas maneras pasábamos muy por encima, pero nos hacía, y quiero que lo comparta con los espectadores, el letrado una reflexión sobre lo que es la ética, ¿no? Claro. También antes lo que decía Nayeli me resulta especialmente interesante porque son unos estudios que parece que nos retrotraen al Renacimiento, es decir, cuando se pasa a poner el foco en el ser humano, en la persona, en el hombre, es puro racionalismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pensadores como Pico de la Mirandola, que hablaba de la dignidad, el valor de la dignidad es precisamente lo más importante y es un valor ético, y a partir de ahí emanan todos los demás. Es lo que nos diferencia de todo, el ser dignos, ¿no? Y de ahí nace la vida, de ahí nace el derecho a la libertad, todos, ¿no? Y de ahí, de esos conceptos filosóficos, luego van a lo jurídico y llegan a las constituciones. Me parece una especialización muy interesante y casi de hombres del Renacimiento. Y en cuanto al tema de la ética, claro, ¿qué es la ética? Desde un punto de vista objetivo. La ética son una serie de principios que en un primer momento quisieron radicarse fuera del ser humano y a partir de que existe un movimiento, digamos, de iluminación del hombre en sí mismo, es decir, del racionalismo, todos los principios de la ética nacen de la razón humana y a partir de ahí se genera un mínimo común denominador para todos en el que todos estamos de acuerdo y surge a partir de la razón un movimiento de ética racionalista.
no impuesta por nadie, sino que parte de todo lo que serían los derechos humanos, en lo que todos estamos de acuerdo, de los valores de la dignidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto que es una ética objetiva tiene un peligro, que es que se puede utilizar por el poder, porque el poder puede utilizar las leyes para fundamentar cuestiones que interesan al poder, presentándolas como legítimas sin serlo, únicamente porque tengan un ropaje legal, que no significa que sea justo, y que se separen, por lo tanto, de la ética pública. ¿Por qué? Porque no van por el interés de todos. Y pueden también infiltrarse incluso en la ética y decir, yo impongo mi propia ética y digo que esto es lo que debe ser. Y antecedentes históricos en esto, y bien tristes, tenemos muchos, cuando desde el poder se consideraba que había que discriminar a ciertos colectivos, y eso llevó a circunstancias muy oscuras de la historia. Sí. Por tanto, nunca, desde mi punto de vista, la ética debe quedar en manos de alguien que diga, yo me voy a erigir en adalid de la ética y voy a decir cuáles son los principios. La ética siempre tiene que ser racionalista, y en esto, en el derecho, hay dos, digamos que hay dos contrapesos. Está el derecho positivo, que es la ley escrita, ¿Sí? y luego algo de lo que yo soy muy partidario y que siempre ha sido una pugna entre los juristas y los filósofos de toda la vida, con el derecho natural. Y yo soy muy pro derecho natural, que es aquello, lo que hablamos, ¿no?, que nace en el intelecto humano, que en un primer momento se decía con el justnaturalismo teológico, Santo Tomás, San Agustín, que venía de la divinidad, pero a partir de ciertos movimientos que van confluyentes con la filosofía pura, dicen, no, esto parte del ser humano. Y entonces, en todo lo que estemos de acuerdo, eso será nuestro derecho natural, el justnaturalismo racionalista. Y ese para mí, digamos que es el momento más brillante desde la evolución del hombre, lo que refiere al derecho puro, a las normas jurídicas. Claro, la ética tiene que ser eso, objetiva, no la que uno diga que es ética, porque entonces podemos tener un problema muy grave. Si lo dejamos descansar en alguien, en un emperador, en un dirigente, tenemos que asumir el riesgo de que esa persona sea una buena persona y tenga unos fines en la vida claros y puros, o que no lo sea, y que únicamente vela por su interés personal y, sobre todo y fundamentalmente, por quedarse en su sitio. Entonces, con el tema de quedarse en el poder, es capaz de hacer lo que sea y de presentarlo como lo más digno que hay. Cuando los efectos, además, se pueden ver muy claramente en los efectos que produce. A lo mejor en un primer momento no se nota, pero por desgracia luego toda producción normativa tiene unos efectos que pueden ser a medio o largo plazo. Y tenemos una serie, por ejemplo, ahora mismo de normas jurídicas que están produciendo unos efectos materiales perniciosísimos. Entonces, ese efecto nos manifiesta cómo es la causa que lo ha producido, porque participan de la misma naturaleza. Esto es pura lógica. Si el efecto que produce es injusto, la causa que lo ha producido no puede ser favorable ni bondadosa, será otra cosa. Y sobre todo, tampoco será inocente. Ni inocente y sobre todo muy egoísta, además, porque lo que quieren es novelar. El dirigente tiene que hacer una dejación de lo propio, una dejación de lo propio para servir al pueblo. Y en el momento en que no lo hace, mejor que se retire. En este libro hablo de Epicteto, y desde luego el título es en cada libro que he escrito, el título del libro es uno de los artículos que están recopilados, porque quiero resaltarlo especialmente. Sí. Entonces Epicteto hablaba precisamente en el artículo mío de Un día más en el paraíso. ¿Por qué? Porque decía cómo era la realidad de los dirigentes. Decía, el dirigente tiene que ser una persona honesta, honrada y que vele por el bien de todos. Y en el momento en que su vida no vaya en ese sentido, lo que tiene que hacer es irse. Pues, lo que no puede quedarse es en el puesto. Pues lo tendríamos difícil porque... Claro que es difícil. Claro que es muy difícil. Ojalá fuera esa la idea general y que no se vea capacitado porque no tenga la altura moral, porque, claro, es difícil hacer dejación de lo propio y decir yo vivo para el interés general. Ese es el dirigente. Si no puedes, mejor no entres. Además, claro, lo que planteas es sumamente controvertido y complicado, ¿no? Pero no solamente yo creo que hay muchos, y hablamos de dirigentes, hablamos de política, pero bueno, sí, dirigentes también pueden ser de la Iglesia, también. Quiero decir, de las empresas, o sea, me estoy yendo como a la política, pero vamos a pensar de los clubes deportivos. Claro. O sea, todos los núcleos de poder, exacto, del tipo que sean, social, político, religioso, en fin, ese es el gran problema, Claro. Y la Iglesia y el Estado han estado unidos durante mucho tiempo, y entonces sí, el poder era uno. Hasta que al final se desligó precisamente con este movimiento racionalista, con la Revolución Francesa, la Ilustración, se desligaron ambos poderes, pero claro, la cuestión es que en cada ámbito, como el que tenga el poder no sea una persona de bien, éticamente de bien, pues puede haber muchos problemas, porque va a imponerse. Diego, y yo creo que en muchos casos, o por lo que yo he vivido, por la experiencia, sí son personas de bien, pero que llegan a un punto de no retorno, o que retornar es deshacerse de todo, ¿no? Y indudablemente hay, y esto no es un mito,
hay unas presiones, hay unos intereses Sí, sí. internacionales, supranacionales, corrientes. Estás hablando de leyes, hasta de eslogan y tal, que hemos visto pues, en otros países, en otros regímenes políticos, y hablamos de estructuras deportivas también. Sí, sí. O sea que hay algunas corrientes que entonces se ven como atrapados ahí y realmente, aunque parezca que son dirigentes, son muñecos. Sí. Hay poderes también encubiertos, claro, aparte de todo, y luego hay una tendencia hacia la corrupción, porque el verse la persona tiene que tener unos principios éticos claros y firmes, además, pero muy firmes, porque si no puede llegar al desvío, ¿eh? ¿Por qué? Porque es tentador, en cierta forma. Entonces, el carácter tiene que ser un carácter fuerte, el que esté al frente de una sociedad, ¿eh? Tiene que ser un carácter muy fuerte, y en el momento en que aquello le sobrepase, porque no pueda, se tiene que retirar. Y eso es ser una persona digna. Una persona digna, es decir, esta persona se ha ido, pues a lo mejor precisamente porque se ha ido es porque valía. Esta es la realidad, ¿eh? A lo mejor quien menos dura y quien menos lo soporta es decir, mira, yo aquí no he venido para esto, yo aquí he venido para hacer un bien colectivo. Y si no puede ser, y al final lo que estamos es en un mundo de apariencias, que es a lo que se dirige este libro, a valorar las apariencias, pues a lo mejor quien tenga cierta honestidad no puede ser. Y no lo soporta. Me recuerda, por ejemplo, la historia de Séneca y Nerón. Séneca, uno de los mayores filósofos del estoicismo, fue preceptor de Nerón. Y ya sabemos cómo acabó. Nerón era un ser depravado, era un loco, y además le cogió ojeriza, porque claro, hay una escultura muy bonita en Córdoba, que además ilustró uno de los volúmenes, que es hablando, es decir, Séneca al hombre le está intentando impartir unas lecciones a Nerón, y Nerón le mira con una cara de odio, porque claro, no le gusta lo que oye, y entonces es como aquel que le están diciendo lo que no quiere oír, y el pobre Séneca le está intentando instruir en principios éticos, y Nerón nada. Claro, ¿qué pasa? Que Séneca después se vio sujeto a tal influjo de presiones que al final acabó con su propia vida, ¿eh? Él se metió en política, Séneca se metió en política, yo creo que ahí fue el fallo que tuvo, que se metió en política, porque si llega a ser un filósofo puro y se dedica únicamente a dar a docencia, a pensar y a escribir... Sí, pero también hay un punto en el que tú piensas, o puede pensar, me imagino, digo, en aquella época honesta en la que puedes contribuir a algo, lo que pasa es que entras en arenas movedizas, ¿no? Así que, ¿eres cordobés? No, yo sé, no, pero la cuestión... ¿Madrileño? De León. De León. Ah, es verdad, si lo hemos hablado antes. De León. Mira, me estaba tan imbuida en la filosofía, hemos estado hablando de León y te estaba hablando de Asturias y de la facultad estupenda de León. Yo vi esta imagen y luego en un congreso que tuve en Córdoba la vi en persona, y además de estar muy bien hecha, me gustó mucho porque es que es la imagen de una persona de la honestidad frente a la ley, hablándose los dos, y cómo cuando ese derecho natural del que hablamos le abre la ley positiva y no le gusta. Entonces, claro, al final aplasta. Es que hay esculturas, mira, hay una en la facultad en la Universidad Complutense en Madrid, justo en el centro, está ahora rodeada por paradas de metro entre la Facultad de Medicina y la de Ciencias de la Información. Hay una escultura maravillosa, si no la conocen o no la conocéis os invito a verla, que es el paso de la vida precisamente, porque es pues el mayor que le da la antorcha al joven para que siga adelante, ¿no? Es un símbolo, es una escultura potentísima. Nayeli, vamos a hablar de 40 días por la vida, y me posiciono con mi idea al respecto, que creo que es lo más honesto para el espectador y para vosotros. Yo desde luego soy defensora de la vida, no contemplo de ninguna manera pues ni la eutanasia ni el aborto. Conozco a muchas personas, no muchas, pero algunas personas, algunas mujeres que han tenido algún aborto buscado, ¿no? Porque bueno, mi madre perdió muchos bebés, pero era su deseo, ¿eh? Estamos hablando de otra circunstancia. Creo que bajo ningún concepto me encontraría a gusto si hubiera una penalización de cárcel o de algún tipo de ahí no, porque creo que es una cosa de conciencia de cada uno. Pero hay dos cosas que me superan con el tratamiento que se hace de manera además uniforme en todos los medios de comunicación. Creo que falta, y parece mentira en un mundo como el que vivimos,
mucha información sexual real, o sea, hay muchos métodos para, si se quiere tener relaciones sexuales y no se quiere bajo ningún concepto tener un bebé para evitarlo, lo hay, están accesibles, no son caros ni imposibles, ni te van a juzgar ni te van a mirar. Y luego también me sobrecoge el que la decisión nada más sea por parte de la mujer, porque es cosa de dos, de una pareja. Entonces, vosotros realmente lo que hacéis es ir a orar y a rezar cerca de centros que realizan abortos, detrás de los que hay también, digamos, no es una labor social, a lo mejor en algún caso podría contemplar así, pero realmente lo que hay es unas cantidades ingentes de dinero, es un negocio brutal, brutal. Entonces, a mí me gustaría que hubiera más información antes de tomar la decisión y que hubiera vías para mujeres que se ven desesperadas que puedan sacar ese bebé adelante, ¿no? Tengo ahora cercano un caso de una chica de 24 años, bueno, pues que se ha quedado embarazada, el padre se ha desaparecido y ella ha seguido adelante de manera muy valiente. Es una chica que además no es española, que está en una situación irregular en España, quiero decir que es muy complicado sacar adelante a ese bebé que ya tiene un añito, ¿no? ¿Solo con la oración es suficiente o hacéis algún tipo de cursillos o dais algún tipo de información donde esas futuras madres puedan ilustrarse? Digamos que lo fundamental de nuestra misión es la oración por dos razones. Por un lado, porque también con mi experiencia de rescatadora también he visto que en general, por ejemplo, en rescates, quien acepta la ayuda es alguien que ya tiene dudas, que se lo está pensando, ¿no? que realmente está desesperada por encontrar otra salida. Pero en general yo he visto que la información no es suficiente, o sea, es necesario y fundamental, pero no es suficiente, y que también se requiere de un cambio de los corazones, ¿no? Una transformación, así como hablamos de conversión, ¿no? Eso por un lado. Entonces, en sí el apostolado tiene tres pilares, que es oración y ayuno, presencia pacífica frente a los abortorios y alcance comunitario, que pueden ser a través de eventos, presencia en redes sociales, muchas cosas, ¿no? Todo lo que se nos ocurra. Son esos tres pilares fundamentales. Luego, aparte, la verdad es que el movimiento da mucho fruto. Y siempre tenemos, como nos llegan precisamente mujeres pidiendo ayuda, sí que tenemos vías tanto para canalizarlas, tenemos muchas colaboraciones con diferentes asociaciones pro vida, entonces ya sea para canalizarlas, pero también les hacemos ese acompañamiento individualizado, porque muchas veces lo que hay detrás de esa decisión es miedo, pero también es una herida previa, ¿no? Una herida previa de soledad, de no sentirse amadas, o no sentir que a su hijo se le va a amar, ¿no? Entonces, ese acompañamiento efectivamente sí lo hacemos, pero digamos que hay dos tipos de voluntarios fundamentales en el movimiento. O sea, está el orante normal que llega y se apunta a un turno de oración y lo único que tiene que hacer es rezar, y también le sirve incluso de transformación personal, porque el aborto, pues por desgracia, se ha quedado en un mero debate abstracto, ¿no? Muchas veces, y no ves lo que es la realidad, ¿no? Que por ejemplo, yo cuando tuve esa confrontación con la realidad fue lo que se me clavó hasta la médula, y por eso dedico todo mi tiempo libre a esta causa, ¿no? Pero si no lo ves, muchas veces no sabes lo que está ocurriendo. Entonces, el orante normal que llega a apuntarse, su función es rezar. Y luego ya si alguien quiere involucrarse más, puede hacerlo a través de esas líneas de acompañamiento, puede hacerlo a través de los eventos de concienciación que hacemos. Intentamos ir a colegios, a parroquias, un poco lo que se le ocurra a cada ciudad. Incluso en la Batalla Cultural en Toledo, por ejemplo, han hecho una exposición de arte por la vida, ¿no? La verdad es que es un movimiento que genera mucha creatividad entre las personas. Repito e insisto en que hay una tarea que debería ser de las administraciones, pero como todo, dice que en salud lo importante es prevenir, ¿no? Estamos hablando de la vida, pero ya desde un punto de vista, o sea, si quitamos las consideraciones morales, estamos hablando desde un punto de vista de la salud. Entonces, la prevención de los embarazos, yo es algo que me sigue llamando la atención, porque siempre se saca
Dice, ya, pero en el caso de una violación, o sea, no me voy a poner a debatir sobre supuestos, pero dices, ya, pero el porcentaje de una violación, ¿cuántos son? O sea, realmente creo, te digo que es una cuestión moral y por supuesto que igual que yo respeto a otra parte, también pido respeto para mis ideas. Creo que hay una frivolización, o sea, no es lo mismo que te empastes una muela a que tengas un aborto, es que es algo muy distinto. Entonces a mí me parece que es mucho mejor poner la barrera antes que llegar a esa situación, por todo, porque ya no hay ni debate moral ni nada, o sea, no hay bebé. Debo decirte que las imágenes que vi en la televisión tuve que cambiar. A mí es algo que me revuelve mucho y me impresiona. Y además, bueno, lógicamente estaba todo el mundo en contra de lo que estabais haciendo, porque claro, estáis cerca de centros, entonces todo, ya sabes dónde pongas el prisma, ¿no? Pero había, claro, la reproducción de lo que es un feto, que no sé si lo lleváis vosotros para mostrarlo, o que no lo lleváis vosotros. No, en Madrid, gracias a Dios, que es donde se grabó esto, gracias a Dios tenemos muchísimos grupos pro vida. Entonces, en nuestro caso, estamos ahí fijos rezando. Rezando, sin nada más. Exacto. Pues mira, pues agradezco la explicación porque yo realmente tuve que cambiar la imagen y fíjate que era una reproducción. Pero claro, como ves al bebé, aunque sea pequeñito, pero lo ves, dije, no, yo esto no lo puedo ver. Y pensaba que lo llevabais y te iba a decir, fíjate, desaconsejo eso, porque no me parecía adecuado. ¿Y cómo estáis identificados? ¿Con alguna pancarta o algo? ¿Con sí, algún nosotros folleto? llevamos una pancarta con mensajes que son los que compartimos con todo el mundo, que es no estás sola, podemos ayudarte, y en algunas ciudades rezamos por ti y por tu bebé. De la cuestión que comentabas antes, yo creo que un poco yo creo que tu preocupación o lo que comentas, ¿no? De cómo es posible, ¿no? Que hoy con tanta información, con tal, como que este tema, pues cada año los abortos aumentan, ¿no? Es como incomprensible. Es que yo creo que es una cuestión que va más de raíz, ¿no? Precisamente una cuestión antropológica. Creo que si se frivoliza tanto es porque se ha frivolizado mucho la afectividad previa, ¿no? Entonces se ha convencido a la gente de que puedes separar el cuerpo de tu espíritu, de tu psique, y que puedes hacer lo que se te dé la gana con tu cuerpo sin ninguna implicación en las otras esferas de tu persona, cuando eso no es real, ¿no? Entonces, cuando esa persona tiene esa herida de afectividad o se siente incompleta o simplemente desconocimiento, yo he tenido que hacer, y yo considero que he recibido una educación en valores, ¿no? Yo he tenido que hacer no sé cuántos másteres buscando quién soy yo, básicamente, para ahora por fin enterarme de más o menos de quién soy yo, de esa integración de las esferas, ¿no? Pero es que eso no lo hay. Yo creo que más que, creo que la falta de información es eso, ¿no? No simplemente información por recibir información y qué puedes hacer o dejar de hacer, ¿no? O qué tienes a tu disponibilidad o qué no, sino quién eres tú desde el punto de vista fundamental. ¿A qué estás llamado? Realmente, ¿cómo vas a ser más feliz desde tu identidad más esencial a todas las opciones? Porque es que las personas no somos catálogos, ¿no? No somos opciones, y es como se nos vende al final a día de hoy el tema de la afectividad. Creo que nos has dado un titular tremendo. Dice, las personas no somos catálogos. Está muy bien, ¿no? Además estoy completamente de acuerdo. Antes hablábamos de cómo se puede infiltrar el poder en la ética y fijar una serie de valores. Nayeli lo ha dicho claro, ella ha tenido que buscar por sí misma su reconocimiento, ser crítica, es decir, buscar el espíritu crítico. Y el espíritu crítico es individual, lo tiene que adquirir uno. Entonces, claro, si desde el ámbito, desde un ámbito superior se nos dice todo lo que de frivolizar las cosas, de no darle la importancia a la convivencia previa, al cariño y todas estas cuestiones, al final todo es sumamente frío. Sobre todo es muy frío, y estas cuestiones no son frías, son humanas, están cargadas de sentimientos y de emotividad. Es la infiltración en el ámbito de la ética, al final lo que estamos hablando, ¿no? Pero si ya incluso nos vamos a la vertiente del derecho, al derecho positivo, si hay dos principios o dos derechos fundamentales que son, como yo digo, auténticas apisonadoras jurídicas, que por encima de ellos no hay ninguno, está primero el derecho a la vida y luego el superior interés del menor. Aquí estamos hablando del nasciturus, que no llega a ser todavía un menor, pero bueno, por analogía, si se quiere.
Sobre eso no hay nada más. Por lo tanto, cualquier cosa que se pueda hacer jurídicamente por encima del derecho a la vida es que es inviable. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como eso es inviable, a lo mejor la infiltración por la ética permite, pues eso, por un lado, como bien dices, Nayeli, en cierta forma una posición activa diciendo todo esto y también por omisión. Es decir, no diciendo las cosas con claridad ni dando la información necesaria. Entonces se consigue llegar a estos extremos, que desde mi punto de vista, por eso decía al principio que creo que estamos en una época de la historia bastante oscura. Bastante oscura. En vez de estar evolucionando en el siglo XXI con una tecnología que nos ayudara incluso a ser mejores, yo, por lo menos mi punto de vista, es que no es así. Que estamos un poco yendo hacia atrás, por desgracia, ¿eh? La tecnología no, pero a un nivel ético, a un nivel moral... Mira, sobre todo, Diego, ya hablamos, bueno, los que somos como los niños de los 80, ¿no? Que somos como producto de la movida madrileña o algo así. Pero creo que defendemos un ámbito de libertad, casi todos, ya estamos en una edad ya que peinamos canas, ¿no? Pero que a lo mejor, claro, hay gente que nos pueda ver mayor, pero vivíamos en un ámbito de libertad muy grande, de expresión y de pensamiento. O sea, igual que... y no es que no se hablara del aborto y de la eutanasia, quiero decir, son temas de toda la vida. Fíjate, tú te has ido a Séneca, Sí. O sea, nos podríamos retrotraer muchísimo, claro, ¿no? Sí, claro que sí. Pero sí que había, porque se utiliza también mucho el verbo respetar, ¿no? Pero había respeto hacia la otra opinión. Ahora no hay el pensamiento único y tienes que pensar esto, y yo lo que soy partidaria es que haya debate. Si yo entiendo que haya personas que piensen distinto, Claro. pero vamos a poner los argumentos, y no se trata de convencerse unos a otros, sino que cada uno podamos tener nuestras ideas, ¿no? Totalmente, si además es que, fijaos, la filosofía nació precisamente del debate, no de la imposición, ¿eh? Cuando unos hablaban con otros y debatían desde un punto de vista ya clásico, es donde surgían las ideas. No de la imposición de nadie, ¿eh? Es así. Eso es. Bueno, has dicho que me parece que es muy interesante porque, claro, hay que dar soluciones, ¿no? Alternativas. Si en ese momento pues hay una madre o unos padres, ¿no? que dicen, bueno, pues vamos a pensarlo, vamos a seguir adelante, no nos podemos hacer cargo, no sabemos, no tenemos medio, pues el caso que te estaba poniendo, ¿no? De una persona que se encuentra en una fragilidad económica. Hay otras veces que no es fragilidad económica siempre, sino que es fragilidad afectiva. Yo conozco el caso, pues que el entorno familiar pues le animaban, más que le ayudaban, ¿no? A seguir con esa vía, le animaban a lo contrario, ¿no? Hay muchísimos casos y habréis visto cantidad. Pero esas otras opciones que dais me parece muy interesante. ¿Hay empresas, hay instituciones que os ayudan? Son sobre todo asociaciones con las que colaboramos. Ajá. Y la verdad es que cada vez que llega una madre pidiendo ayuda, todos los voluntarios se vuelcan. Y yo creo que eso es muy bonito. Ha habido, evidentemente, desde la parte económica, como dices, vamos un poco a la raíz del problema que tenga la persona, que es muy variable, ¿no? Si no tiene trabajo, muchas veces son casos de personas que están aquí sin papeles. Entonces, si no tiene trabajo o si se tiene que ir del lugar donde está viviendo o que el novio la echa porque no ha querido abortar, o sea, son tantísimas cosas, pues nos volcamos, ya sea para encontrarle sitio para vivir, para encontrarle un trabajo, incluso si dentro de todas las alternativas no ha funcionado, pues nosotros directamente cubrimos temporalmente el pago de alquiler, del uso, lo que se necesite, ¿no? Pero yo creo que es muy bonito cómo la gente se vuelca, es muy ilusionante, ¿no? Intentar ayudar a esta persona, porque se han dado casos de voluntarios que se involucran tanto que, pues es que me le he llevado o a su hijo, hay varias que ya tenían otro hijo, ¿no? A mi trabajo, ¿no? O le hemos pagado unas clases para que aprenda a conducir, para que encuentre trabajo, ¿no? Hay tantísimas formas en las que el propio voluntario se vuelca. Lo que es un hecho es que no se quedan solas y eso les da mucha tranquilidad, ¿no? Es yo siento una etapa muy oscura en ese momento en el que se sienten totalmente solas, porque como he dicho, muchas son casos que se han venido aquí sin papeles, por lo cual no tienen apoyo familiar, el novio las ha dejado, o incluso algunos son un poco violentos, etcétera. Entonces parece que están solas y a partir de ese bebé al que le han dicho que sí,
empiezan a tener una nueva familia, ¿no? Hay veces que si creen en Dios, pues la invitan a la parroquia, le invitan a un movimiento, etcétera, y redescubren esa familia, redescubren que no están solas y que ese bebé trae muchas bendiciones porque la gente acoge con mucha ilusión la vida, ¿no? Sin embargo, también el movimiento no solamente su foco no solamente son las madres, que parece como lo más evidente, sí, sino que intentamos llegar a todas las esferas de la sociedad. Entonces, ves cómo es una presencia visible, ves cómo hay un impacto en la comunidad de vecinos, tanto positiva como negativa, ¿no? Hay muchas veces que a lo mejor los vecinos que no reaccionan de la forma más amable del mundo, muchas veces es porque tienen un testimonio de aborto detrás, entonces intentamos amarlos desde esa herida y no responder, ¿no? O también los trabajadores del abortorio, que a lo mejor en la vida se pensarían pasar por una iglesia, pues ya llevamos 3 que renuncian a su trabajo en toda España, ¿no? Y que pues rezamos por ellos para que sea una conversión real, ¿no? Entonces sí que intentamos tocar todos los pilares y además cada vez que hay campaña hay mucho revuelo en medios de comunicación, sí, a veces llega también a la clase política y demás, ¿no? O sea, es un movimiento que mueve conciencias y que nosotros vemos cómo la oración precisamente funciona y a veces pues con un cierto humor nos decimos, bueno, es que parecen que los políticos tienen más fe que nosotros, ¿no? Porque se revuelven tanto con esto que es que están reconociendo la eficacia de la oración, ¿no? Ese aparentemente solo rezamos es muy efectivo, ¿no? Oye, pero yo creo que entenderás por qué tu puesto no era muy deseado, ¿no? En este momento lo entenderás, ¿no? Sí, sí, no, o sea, si Dios me hubiera hecho un resumen de todo lo que iba a vivir, seguro le hubiera dicho que no en aquella época, pero como Dios es progresivo, ¿no? Sino que siempre todos los retos te los va presentando de forma paulatina, pues ha habido cosas que hace 5 años en la vida me hubiera, como estar aquí, o sea, yo tenía pánico a hablar en público, ¿no? Y gracias a él y a esta entrega, pues he conseguido superar al servicio precisamente de los demás, de lo que él me pida, que eso, en su día habría dicho que no, segurísimo, pero ahora estoy tan contenta porque veo todos los frutos y desde el plano de la esperanza, ¿no? O sea, estoy con Diego precisamente en lo de que vemos una sociedad decadente, yo creo que eso nadie lo niega, seas de la ideología que seas, pero sí que veo con esperanza una oportunidad, ¿no? Bueno, si estamos en una época oscura es porque tenemos el llamado de hacer algo, ¿no? Pues sí, de traer luz allí donde haya oscuridad. Bueno, la historia de la humanidad, además, y vosotros que habéis estudiado tanto lo sabéis, pues es un péndulo, ¿no? Va para un lado, equilibra. Yo quiero pensar también lo mismo con el tiempo, ¿no? Cuando nos hablan de crisis climáticas o cambios climáticos, pues bueno, teníamos un colaborador aquí estupendo y tal, que ahora está muy ocupado y no viene a la tele, le tengo que dar un tirón de orejas a Roberto Pascua, pero nos decía, claro, es que desde que se ha empezado a investigar, o sea, por ejemplo, las riadas, tal, pero en los siglos pasados, hasta nos ponía el caso de la madera del Stradivarius, ¿no? De ese violín que tiene ese sonido porque se dieron unas circunstancias especiales que es difícil que se repita, ¿no? Entonces son esos péndulos que se van yendo de un lado para otro. Tenemos aquí el libro de Diego, Un día más en el paraíso, Diego García Paz. Dice, aquí hay una frase en la contraportada que citas a Solón de Atenas. Es que esto es para pensar, ¿eh? Diego nos ha puesto aquí la cabeza, vamos a salir con humo. Dice, sírvete de lo aparente como indicio de lo inaparente. Sí, sí, es una frase... A ver, por favor, bueno, pues esto ayúdenos. Bueno, esto sirve para lo que es la vida ordinaria y también para el derecho, ¿eh? Porque es ambivalente. Además se aplica mucho cuando hablamos de prueba de indicios, porque aparentemente todo está bien. Es decir, cuando se cometen a lo mejor ciertos delitos, a la vista a priori parece que no ha pasado nada y luego tenemos que detrás de todo aquello, claro que ha pasado y ha pasado cosas muy graves. Entonces, la realidad, la mala y triste realidad muchas veces no aflora porque no interesa. Entonces tenemos que ver signos que nos puedan conducir racionalmente a que ahí debajo de todo eso, de esa apariencia, de ese mundo que se ha creado, pues exista una realidad que a lo mejor sea muy incómoda. Y entonces eso es realmente lo que nos estaba diciendo Solón de Atenas, que no tenemos que dar por hecho que lo que se nos presenta como cierto sea cierto. No necesariamente. De su punto de vista jurídico,
muchas veces esto pasa, las cosas se simulan. Hay simulaciones contractuales, hay simulaciones también apariencia de que las cosas no son delictivas y las son. Y desde un punto de vista de la vida ordinaria, pues lo mismo, el mundo de las apariencias. Es decir, muchas veces se mantiene, o como decía Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo. No todo es la realidad. Todos jugamos un papel en esta vida, pero a lo mejor los intereses que subyacen o la realidad es otra muy diferente. Por eso, que no nos fijemos y no pensemos que todo lo que vemos es cierto. Y nos sirve incluso a nivel, yo creo que hasta teológico, ¿eh? Por el hecho de no ver lo trascendente no significa que no exista. Y aquí podemos ir a San Anselmo de Canterbury, por ejemplo, decir, hay algo mayor de lo cual nada pueda pensarse, pero el hecho de que yo no lo pueda pensar no significa que no exista. El ser humano a veces peca de soberbia y dice, es que como yo no alcanzo, yo lo rechazo. Y no significa eso, significa que nuestras capacidades ahora mismo, aquí, pues son limitadas porque son físicas, en el fondo. Pero lo que nos trasciende, a lo mejor precisamente por eso, no lo podemos entender. Claro. Y hay muchos filósofos, ya lo sabéis, que han intentado ver y llegar a lo trascendente por la vía de la razón. Sí. Santo Tomás, por ejemplo, y otros tantos. Pero eso es lo que nos estaba diciendo Solón, que el mundo, la realidad que vemos, a lo mejor no es tan real como a nosotros nos parece. Y hay intereses que lo que pretenden es hacernos creer que eso es cierto. Claro, Diego, y ahora, por ejemplo, que estamos con la inteligencia artificial tan de moda, ¿no? Sí. Vemos presentadoras o presentadores de televisión y, bueno, que parecen reales, ¿no? Y dice, es que es inteligencia artificial, pero no hace falta que sea inteligencia artificial. No, y lo de las apariencias que siempre ha existido, ¿no? Que hay muchas personas que viven, que es una pena, más pendientes de su fachada y de hacer creer a los demás. Y la realidad es otra muy diferente, y sobre todo en Internet y con las redes sociales, esto es un hecho, ¿eh? Que se presente una vida que no es la real. Incluso se genera una realidad alternativa que parece que aquello es lo real y se está perdiendo la esencia de la vida, que es precisamente de lo que estamos ahora. Y sin embargo se vive de cara a la apariencia. Y luego normalmente suele ser todo lo contrario, es decir, no tiene nada que ver lo que se ofrece de vista afuera a lo que hay hacia el interior, ¿eh? Y eso es, por desgracia, lo que hay. En materia de inteligencia artificial, ahí hay un peligro grave, que es ponerle un límite ético, ¿eh? Ahora que estamos hablando de ética, como en las máquinas no se les ponga un límite, aquí vamos a tener un problema. Porque la máquina no deja de ser un hijo nuestro, en cierta forma es nuestra creación, ¿eh? Entonces hay muchas películas en el cine, además bastante recientes, que son hasta proféticas en cierta manera, ¿eh? Parece mentira, pero que las máquinas en un momento tomen el control porque nosotros, que somos sus padres, no les pongamos unos límites, eso yo no lo veo. Y que pensemos que por la máquina, porque sí va a ser benefactora con nosotros, es mucho pensar. Porque a lo mejor considera, no, yo ya no me hace falta, yo me desenvuelvo por mí mismo. Claro. Aquí yo ya no necesito a nadie, por lo tanto somos nosotros los que tenemos que poner un límite ético a las cosas. Por eso la importancia, en unos tiempos como los que estamos ahora, de los valores éticos. Como comentábamos al principio, pero una ética bien entendida, ¿eh? Una ética que sea una dirección unilateral, sino una ética común para todos, que dice primero el derecho a la vida, respétalo, respeta a la especie humana, respeta la dignidad del ser humano. Diego, pero, y sé que me salgo un poco de tu libro, pero el tener personalidad o no ir con el pensamiento único o que nos sirvan unas cosas de unos o de otros, porque ahora es todo como si fuera un equipo de fútbol, ¿no? O eres de este equipo o eres del otro. Entonces tú estás en este equipo, este es el paquete de tu pensamiento, ¿no? Sí, sí. Está algo que nos están imponiendo, que es el uso del dinero. Simplemente con las tarjetas de crédito, que en casi ningún sitio ya dice efectivo, no, tarjeta. Es muy cómoda la tarjeta, pero claro, esa tarjeta da dónde has estado, la hora que has estado, no porque tengamos que ocultar nada, sino que está haciendo un perfil de esta persona, cada X tiempo compra esto, que es a través de lo que nos llega mucha publicidad esta que supuestamente hemos aceptado en todas esas cláusulas pequeñas cuando haces el contrato de la electricidad o de cualquier cosa. Entonces ahora mismo el interés que nos presentan como comodidad es realmente una manera de controlarnos. Absolutamente, y además un peligro a nivel incluso de delincuencia, ¿eh? Porque todos los datos, realmente porque no se dice tampoco con claridad el riesgo que se está corriendo, pero la eliminación del dinero físico supone una pérdida de libertad. Total. Eso para empezar, porque es un control absoluto. Pero luego, claro, ¿por qué está predominando tanto la delincuencia, ciberdelincuencia? Pues porque las vulnerabilidades son muchas, ¿eh? Claro. Entonces, cualquier delincuente medianamente hábil, aunque uno no se mueva demasiado por Internet, rara es la persona que no haya tenido algún tipo de incidencia con un banco o con una cuestión de este tipo y que se haya visto en un problema, ¿eh?
Entonces, por eso es muy delicado. Primero porque tu vida, tus datos estás controlado y luego porque además tu propia liquidez se ve comprometida. Exacto. Y es una forma de control también, o sea, es otra manera de controlar. Entonces, hombre, no hay que estar con el sino de los tiempos. Yo no quiero decir que seamos todos unos retrógrados, pero poniendo límites. No, pero claro, pero que se conviva todo, o sea, no que sea todo obligado por esa vía. Bueno, hemos terminado, vale. Así que agradeceros vuestra presencia aquí. Espero que vengáis más veces. Tu tema está claro. Aquí el letrado escribe un montón de libros. No sé si tiene alguno ahí ya preparado. Bueno, yo escribo habitualmente, así que además como esto es una saga que ya va por el 4º volumen, a lo mejor dentro de una temporada pues hay un 5º, porque es un proyecto de vida, es tipo enciclopédico, así que... Qué bien, pues recomendamos Un día más en el paraíso, de Diego García Paz, de La Torre de Lis, que es estupendo. Muchas gracias. Y por supuesto ya Nayeli Rodríguez, darte las gracias por acompañarnos. Recordamos que eres la coordinadora nacional de 40 días por la vida y bueno, que hemos tratado, creo que temas a lo mejor densos, profundos, pero mira, también se estaríamos hablando largo y tendido, porque estos temas dan para muchísimo. Desde luego que sí, pues por eso tenéis que volver. Gracias. Bueno, encantado. Y nosotros nos despedimos ya, si nos lo permiten, con una última recomendación, como es habitual en este programa, y es que sean ustedes malos, pero que puestos a ser malos, que no sean un poquito malos, sino que sean muy, pero que muy malos, porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo.